Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy Javier Velázquez Moctezuma y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan Claro como el Agua. Estos conversatorios auspiciados por el Museo Gota de Agua y que de hecho marcan el inicio de las actividades de este museo, que es un proyecto largamente cultivado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Como saben ustedes, en estos conversatorios tratamos de dar información relevante, diferentes escenarios acerca del agua en sus diferentes facetas, tanto en la gestión pública como en los aspectos físico-químicos, como los aspectos de disponibilidad, de contaminación, etcétera. Podemos hacer eso porque tenemos un grupo de académicos en la UAM Iztapalapa, tenemos esa fortuna de que se dedican a un amplio abanico de actividades que tienen que ver con el agua. Y en este día no es la excepción. Tenemos el privilegio de contar con nosotros al doctor Raúl Hernández Mar, que es un académico, que es un profesor investigador de la UAM Lerma y que se ha dedicado a asuntos del agua. Raúl, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Javier, por la invitación y muy buenas noches a todas y todos que nos escuchan y nos ven por redes sociales. Gracias, Raúl. Bueno, vamos a seguir el mismo patrón que hemos seguido en otros conversatorios. Y lo primero que haríamos sería pedirte, Raúl, que compartieras con nosotros y con la audiencia cuál ha sido tu desarrollo profesional. ¿Qué estudiaste, dónde estudiaste y cuáles fueron los factores que te llevaron a tomar las decisiones que hoy te tienen como un profesional, como un científico, como un académico dedicado tiempo completo al estudio del agua? Pensando en que en la audiencia puede haber estudiantes que quieran definir sus vocaciones, es importante que sepan cómo los investigadores ya consolidados han transcurrido por un camino hasta llegar a donde están. Entonces, platícanos, Raúl, cuál ha sido este desarrollo. Con mucho gusto, doctor Javier. Bueno, pues como ya lo comentaron, actualmente soy profesor investigador en la Unidad Lerma, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en el Departamento de Procesos Sociales y colaboro en un área de investigación cuyo nombre es Política Pública, Economía, Sociedad y Territorio. Pues puedo decir que soy un producto 100% UAM. Estudié desde la licenciatura, la maestría y doctorado en la UAM Xochimilco. Estudié la licenciatura en Política y Gestión Social, después la maestría en Políticas Públicas y al final estudié el doctorado en Ciencias Sociales en una línea de investigación que es Sociedad y Territorio. Creo que esta última línea de investigación en la que me desarrollé en el doctorado hizo que me acercara al tema del agua, al tema del territorio, la gobernanza y la gestión pública. Pero justo en el 2013, cuando me integro a las filas de la Unidad Lerma de manera primero temporal y ya en el 2014 de manera definitiva, debido a, pues como ustedes saben, cerca de aquí de Lerma, se encuentra o atraviesa el llamado río Lerma, y por supuesto que el río Lerma pues ha sido un objeto, un fenómeno o un espacio de investigación para muchos de los profesores que colaboramos en la unidad, sobre todo porque es una unidad que desde sus orígenes ha puesto como uno de sus principios fundamentales los estudios interdisciplinarios, ¿no? Entonces, eso me llevó a investigar desde mi formación, que es más de gestión pública, política pública, y recientemente, a partir del doctorado, el estudio de las ciudades, pues me llevó a enfocarme justo al tema del agua como un elemento fundamental
para el desarrollo de la sociedad, pero también para el desarrollo de las ciudades, que ese es un tema prioritario hoy en día. Pues eso fue lo que me ha motivado. Pues decisiones han sido muchas, pero creo que no me equivoqué en elegir este tema, que es muy importante y que muy interesante también, que ahora lo vinculo con pues, el desarrollo de un proyecto de investigación que tenemos en la unidad Lerma con un profesor, el doctor Riza Rosgar, en el cual estamos desarrollando el tema de ciudades inteligentes. Y bueno, por supuesto que este tema también tiene vínculos muy fuertes con el tema de la gestión del agua. Pues en grandes rasgos, doctor Javier, pues es como he llevado esta formación académica y profesional en los últimos años, y creo que el próximo año estaría cumpliendo 15 años de estar laborando para esta gran institución como es la UAM. Muy bien, Raúl. Qué honor de que seas parte del grupo académico de la UAM, y qué interesante que un científico de las ciencias sociales esté metido de lleno en el tema del agua, ¿no? Que de repente se piensa que es para biólogos, para ingenieros químicos, en fin, ¿no? También desde las ciencias sociales hay necesidad de hacer aportes muy importantes a la gestión del agua. Y bueno, ya que dicho lo cual, entramos de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de gestión del agua en las ciudades inteligentes. Ya mencionabas que es actualmente tu línea de investigación, pero para que todos nos vayamos adentrando en el tema, Raúl, ¿por qué no nos platicas cómo se define una ciudad inteligente? ¿Qué es una ciudad inteligente? ¿Dónde hay de esas ciudades? ¿Qué ejemplos tenemos en México, si es que las hay, o dónde existen estas? Cuéntanos, ¿qué es una ciudad inteligente? Con mucho gusto, pues de alguna manera, como sabemos, por supuesto hay distintas perspectivas sobre este fenómeno de urbanización, pero al menos a nivel global se sabe que en los últimos años ha habido un proceso de crecimiento de la población en espacios urbanos. Esto pues está documentado, hay muchas estadísticas. La última estadística que tenemos en México es producida por el Sistema Urbano Nacional, y en este documento que lo elaboró en el 2018 SEDATU, CONAPO y el INEGI, crearon, pues digamos, unos índices a partir de los cuales se calcula pues el crecimiento o el desarrollo de este fenómeno urbano. Y en el 2018, pues, que es, insisto, el último dato que tenemos como tal, se hace evidente que nuestro país se va convirtiendo en un país mayoritariamente urbano. Es decir, en aquel entonces, en el 2018, se calculaba que 92.6 millones de personas vivían en ciudades, es decir, el 74.2%. Entonces, a partir de ese momento, las ciudades, al menos desde algunos campos de estudio, se convirtieron en espacios de investigación muy importantes, porque es en las ciudades, por la magnitud de este fenómeno, en donde se están desarrollando y expresando tanto los cambios como muchos de los problemas sociales que hoy vivimos en nuestro país y en el mundo, ¿no? Incluso hay autores que hablan de que no solamente estamos viviendo una época del desarrollo de ciudades. Saskia Sassen, por ejemplo, tiene un estudio muy interesante sobre ciudades globales, pero también hay otros que dicen que estamos ya en la era de las metrópolis, es decir, no solamente la población se está organizando en ciudades, sino que además lo estamos haciendo en zonas metropolitanas. Y yo invito al público que pues reflexione sobre este tema, y seguramente muchos de los que nos están escuchando y viendo
pues seguramente lo están haciendo desde una computadora, pero viviendo en una ciudad. En ese sentido, pues ha habido una gran cantidad de... pero viviendo... Perdón, una gran cantidad de... Se está metiendo tu micrófono, Lilia. Ya, adelante, Raúl, perdón. No, no se preocupe. A partir de eso han surgido pues distintos enfoques para poder estudiar este fenómeno urbano o este fenómeno de las ciudades, ¿no? Y entre todos estos enfoques, porque no quiero, el tema de ciudades inteligentes no es el único, sino que existen distintos, pero para el caso de esta plática, pues yo he elegido por el desarrollo de mis investigaciones de la unidad Lerma, pues la idea, porque es un enfoque, una propuesta, una idea de ciudad inteligente. La ciudad inteligente, o Smart City, como se les conoce, es un concepto que surge pues en la década de los 90 del siglo pasado, pero en realidad es consecuencia o evolución de otra idea de ciudad, que eran las ciudades digitales, que estas surgen en la década de los 50, cuando se utiliza por primera vez las computadoras para resguardar y procesar los datos que se iban generando en las urbes de aquella época. Entonces, cuando se crea esta idea de ciudad digital, pues se plantea una visión o una perspectiva futuro en donde las ciudades que se iban desarrollando después de la década de los 50 iban a tener 4 dimensiones, es decir, las ciudades se iban a basar en programas que de alguna manera se iban a desarrollar en algún sitio específico. Recordemos que también se iban generando este tema de la internet y de todos estos procesos tecnológicos. Se crean ciudades a partir del desarrollo de interfaces y se modelan a través de información espacial también las ciudades, ¿no? Entonces, el antecedente próximo de la idea de ciudad inteligente es la idea de ciudad digital, pero es en 1990, más o menos, cuando surge este concepto de ciudad inteligente, que incluso es retomado por la nueva agenda urbana publicada por la ONU en el 2006, por ejemplo, ya como tal el concepto. Y este concepto, en términos generales, vincula la idea de la inteligencia, pero la inteligencia es vista más como la capacidad de los sistemas, en este caso urbanos, para resolver problemas sociales, pero además también tener la capacidad de ser resilientes, ¿no? Eso es. Entonces, este concepto vincula este término de inteligencia, que luego es muy criticado, hay que decirlo, con el funcionamiento de los mecanismos de los espacios urbanos a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Que son las llamadas TICs. Eso es. ¿Con qué propósito? Sí. ¿Te parece, Raúl, que nos vayamos un poco para atrás y que nos detengamos en uno de los conceptos que diste? Porque me parece fundamental y lo pasamos muy rápidamente, que es este proceso de urbanización, ¿no? O sea, parece que es una tendencia irreversible que la gente esté abandonando el campo para irse a las ciudades. Da la impresión de que hay una convicción global de que el progreso y el bienestar está en las ciudades y no en las zonas rurales. Tú como sociólogo podrías abundar sobre esto, pero antes de que abundes, déjeme decirle a nuestra audiencia que estamos platicando con el doctor Raúl Hernández Mar, que es de la UAM Lerma. Estamos hablando de la gestión del agua en las ciudades inteligentes y les quiero pedir que, como ustedes ya saben, en estos conversatorios tenemos un espacio para la interacción con nuestra audiencia. Entonces, los invitamos a que nos envíen sus preguntas, sus comentarios, todo lo que le quieran decir al doctor Raúl Hernández
a través del chat y nosotros le haremos llegar sus comentarios para que se establezca un diálogo con la audiencia. Y el momento de hacerlo es en este momento, porque después, en nuestra experiencia, ha resultado que la gente que se queda con sus preguntas hasta el final y después ya no nos da tiempo de procesarlas y de canalizarlas con nuestro invitado, ¿no? Entonces, desde este momento estamos abiertos a sus preguntas y comentarios y los invitamos a que nos lo hagan a través del chat. Ahora sí, Raúl Hernández, cuéntanos, este proceso de urbanización de las sociedades es un proceso irreversible, ya no hay de otra, todos vamos a vivir en ciudades. Pues según las estadísticas que tenemos, parece ser un proceso irreversible y que sigue continuando, ¿no? Si bien ya no es el proceso tradicional de migración campo-ciudad, que sigue existiendo, pero con un crecimiento un poco menor que en otras épocas, hoy en día el crecimiento de las ciudades está siendo motivado porque las ciudades están volviendo en espacios de desarrollo económico y social, ¿no? Creo que las ciudades es como una cara de una misma moneda, como dicen, ¿no? Es decir, las ciudades, por un lado, tienen dinámicas integradoras, principalmente, insisto, que ha contribuido al desarrollo económico y social de la región y de las personas, pero al mismo tiempo, este proceso de urbanización ha traído como consecuencias problemas que los vemos a diario, como la pobreza o la desigualdad en las ciudades. Entonces, se dice que el siglo XXI o en el siglo XXI las ciudades han sufrido profundas transformaciones que las han convertido en espacios económicos, sociales, culturales, políticos significativos, pero al mismo tiempo en su interior hay efectos que agravan pues, problemas muy visibles como la exclusión social de grandes sectores de la población, claro, la marginación, la violencia también y la destructuración de pautas de convivencia, ¿no? Entonces, pues sí, hay beneficios en vivir en ciudades, evidentemente, ¿no? Tenemos quizá mejores servicios, mejor acceso a educación, salud, pero también se han convertido en espacios donde se presentan desigualdades muy importantes, por ejemplo, en vivienda y por supuesto en acceso al agua, por ejemplo, claro, que es uno de los temas que pues, nos está convocando el día de hoy, ¿no? claro. Pero Sí, pero por ejemplo, contrastando con los conceptos que nos estabas platicando de ciudades inteligentes, donde hay una participación tecnológica muy importante que determina el uso de los recursos, eso suena como un proyecto para ciudades nuevas, ¿no? Porque las ciudades existentes, cuando menos en nuestro país, y tú dime si me equivoco, las ciudades han sufrido por décadas la presión de la inmigración del campo, ¿no? Las ciudades grandes, las ciudades capitales, otras ciudades no necesariamente capitales, han ido creciendo a expensas de una migración descontrolada desde el campo, ¿no? Y eso genera todos los problemas que nos has descrito. Y entonces, en ese sentido, la pregunta es, este concepto de inteligencia, de ciudad inteligente, de ciudad basada en la tecnología, ¿es aplicable a ciudades que ya existen, que ya tienen este deterioro, que ya tienen este impacto de la migración, o solamente es para proyectos de ciudades nuevas?
Es una excelente pregunta, doctor Javier. En efecto, al principio se pensaba que el concepto o esta idea de ciudad inteligente solo aplicaba para espacios modernos o actuales o que se desarrollaban desde cero, ¿no? Incluso algunas de las propuestas de ciudad inteligente que existen en nuestro país se hicieron de cero, como es el caso de, seguro lo han escuchado, de Ciudad Maderas en Querétaro, por ejemplo, o Ciudad Tequila en Jalisco. Sin embargo, en los últimos años ha habido un proceso, digamos, de reconfiguración y de aceptar, digamos, la posibilidad de que estos enfoques, como la idea de ciudad inteligente, se pueda incluir en ciudades ya pues completamente desarrolladas, ¿no? Como el caso de la Ciudad de México o el caso de Guadalajara, que es uno de los casos más exitosos de ciudad inteligente, entre otros, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, algo que usted acaba de comentar es muy importante, ¿no? Y justo tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Al menos en la unidad Lerma, que es donde estamos desarrollando este proyecto de investigación, partimos de la idea de que una ciudad inteligente no la define por sí mismo la instrumentación de las tecnologías de la información y comunicación, porque esa es una manera de ver la ciudad inteligente. Por sí sola, la instrumentación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación no son suficientes para poder establecer una idea como esta, ¿no? Por eso es que en el mundo hay dos modelos de ciudad inteligente. Digamos, el modelo hegemónico, que es el modelo europeo, que basa todo su desarrollo en la instrumentación de las tecnologías de la información y comunicación, y a partir de ahí lo traslada, por decirlo así, a 6 dimensiones, que les llaman y dimensiones inteligentes, que es economía, movilidad, medio ambiente, gente, personas, calidad de vida y administración inteligente. Lo que nosotros consideramos para el caso de las ciudades de América Latina, como México o las ciudades mexicanas, es que más bien nosotros tenemos que observar la ciudad inteligente como un proceso no inmediato ni de corto plazo, sino más bien debe ser pensado como un proceso en etapas a largo plazo y de preferencia escalable, es decir, de abajo hacia arriba. Pero para poder construir una ciudad inteligente debemos de observar otras dimensiones antes de el establecimiento, la articulación con las tecnologías de la información, como son, por ejemplo, porque pueden ser otras, ¿no? Estoy hablando desde mi campo de estudio, por supuesto. Por ejemplo, gobiernos abiertos, ¿Qué es eso? gobernanza. ¿Qué es un gobierno abierto? El gobierno abierto significa que el gobierno construye o produce datos abiertos para el ciudadano que fomenten no solamente la rendición de cuentas y la transparencia, sino la investigación que después puede ser utilizado para la aplicación de nuevas tecnologías basadas en el Internet. La apertura de datos siempre es una buena estrategia que facilitaría la transformación de las ciudades hacia ecosistemas de innovación abiertos y sustentables. Esa es la idea de gobierno abierto, ¿no? Porque ¿Qué tipo de datos, ¿Qué tipo de información? ¿De qué tipo de información estás hablando que se compartiría del gobierno para los ciudadanos abiertamente? Va a depender digamos, del espacio, del sector. Pero, por ejemplo, si hablamos de agua, que es el tema, algo importante que deberíamos decir, por ejemplo, es la calidad del agua, ¿no? Ahorita nosotros no sabemos la calidad del agua que sale de nuestras llaves cada vez que en la mañana abrimos esa llave, ¿no? Esa agua. Lo sabríamos si hiciéramos un diagnóstico sobre ese tipo de agua, pero
en realidad no hay información pública sobre el tipo de o la calidad de agua en ciertas zonas de una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Esa información tendría que estar disponible para los ciudadanos para que tomen decisiones y se apropien de esa información y después de la tecnología. La tecnología sería un paso posterior para el caso de las ciudades en México. Al menos es lo que nosotros consideramos en la unidad Lerma, ¿no? Y lo mismo sucede para temas de movilidad, para traslados, por ejemplo, semáforos inteligentes, recolección de residuos sólidos urbanos, entre otros, ¿no? Entonces, la información debe de ser un elemento crucial en la idea de un gobierno abierto, pero como decíamos, no solo se requiere, digamos, de ese elemento, sino de otros, como la gobernanza, que eso es algo que está muy relacionado con la gestión del agua, y que también se asocia a la idea de sociedad, de ciudades inteligentes, porque la gobernanza puede crear cohesión y objetivos comunes, y por supuesto la instrumentación de políticas públicas que deben de ser parte de este modelo de ciudad inteligente, ¿no? Entonces, nosotros partimos al revés, por eso es escalable, de abajo hacia arriba, ¿no? Y sí tenemos que tener mucho cuidado con identificar, porque así se identifica, pero hay que tener cuidado de que la ciudad inteligente no solo es la instrumentación de las tecnologías de la información y comunicación. Estas, más bien, son un dispositivo que puede ayudar a mejorar la gestión, en este caso, pues del agua, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos escuchando al doctor Raúl Hernández Mar, que es un académico de la UAM Lerma, y estamos hablando de la gestión inteligentes. Estamos llegando a la mitad de la emisión, y entonces vamos a dar espacio, si estás de acuerdo, Raúl, a algunas de las preguntas y comentarios de nuestra audiencia. En primer lugar, Les Martínez dice: doctor Raúl, ¿usted cree que las ciudades inteligentes puedan beneficiar a la pobreza de muchas personas? ¿Qué opinas? Bueno, este es un concepto, insisto, que es cuestionado, es un concepto, la ciudad inteligente ha sido cuestionada en algunos espacios, justamente por varios temas que tienen razón en algún sentido, ¿no? Uno, ya lo comenté, es la instrumentación excesiva de tecnologías de información y comunicación, ¿no? Pensar que solo con eso se puede generar una ciudad inteligente es un error, ¿no? Pero hay otros elementos. Muy importante lo que estás diciendo. Así es. Adelante. Pero también hay otras cosas, otros elementos que hay que considerar justo cuando se esté planeando la construcción de la idea de una ciudad inteligente, ¿no? Y uno es justamente el tema de la desigualdad que puede generar el poco acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. O sea, es cierto, o sea, lo vemos ahora con la pandemia, ¿no? Que nos ha obligado a utilizar dispositivos tecnológicos. Sabemos también que gran parte de la población no tiene acceso, por ejemplo, al Internet o simplemente a una computadora, ¿no? Por lo tanto, si no se planea bien esta idea de ciudad inteligente de abajo hacia arriba, si no hay una apropiación social de la tecnología, también puede ocasionar un proceso de desigualdad de otro tipo, casi virtual o digital, en la sociedad, ¿no? O sea, como puede ser un dispositivo
positivo para la gestión urbana la idea de ciudad inteligente, si se lleva mal o se planea mal, también puede generar efectos no deseados. Y uno de esos es, pues, la desigualdad o la inequidad en acceso a las nuevas tecnologías, que puede generar, pues, desigualdades. Y otro muy importante es, ahora es un concepto relativamente nuevo, es la soberanía digital, ¿no? Es decir, ¿dónde o con quién construimos esos dispositivos o desarrollamos esa tecnología, ¿no? Eh, si nosotros la desarrolláramos, por ejemplo, con Google, pues evidentemente estaríamos no cuidando, digamos, nuestra soberanía digital, ¿no? Por eso también hay que crear instrumentos propios, desarrollados desde las ciudades, desde las gestiones públicas, ¿no? Entonces, como puede ser útil, ¿no? Puede generar, porque uno de los objetivos de la idea de la ciudad inteligente es mejorar la calidad de vida de las personas que viven en las ciudades, ¿no? Y además es crear ciudades que sean resilientes, incluyentes, sostenibles y seguras, ¿no? Ese es el objetivo de un modelo escalable de ciudad inteligente, ¿no? Y eso implica, pues, acercar a todos los sectores de la población a través de la tecnología. O sea, eso también se puede hacer, ¿no? Y a eso diría, digamos, con respecto a este comentario, profesor Javier. Digamos que las ciudades inteligentes potencialmente sí pueden mejorar las condiciones de vida de la población y aminorar las condiciones de pobreza. Sí pudiera pasar eso, ¿no? Pero con Sí. varios elementos necesarios que ahorita retomaremos. Pero déjanos, Raúl, que te leamos otro comentario. Ahora es de Daniel Tapita, que dice: saludos al profesor. Lamentablemente en la Ciudad de México no se hicieron obras de recuperación de aguas pluviales. Todo se va al drenaje, ocasionando que se saturen en tiempos de lluvia. Además, que se va el agua a los cauces combinados y ya no se aprovecha esa agua para la ciudad. ¿Qué le decimos a Daniel de ese fenómeno que vivimos lamentablemente en muchas ciudades y que hoy que estamos hablando de ciudades inteligentes, Daniel lo vincula? ¿Qué le comentarías, Raúl? Bueno, muchas gracias, Daniel. También te envío saludos, lo mismo que a Les Martínez. Y muchas gracias por el comentario, porque me va a ayudar un poco a centrar mi respuesta en cómo podemos utilizar algunos elementos de ciudad inteligente para mejorar la gestión del agua, que es algo que a ti en particular te preocupa, ¿no? Primero, quisiera decir que, pues como ya lo acabamos de comentar, hay muchos retos este proceso de urbanización nos está generando muchos desafíos para los que vivimos en ciudades y, por supuesto, para los que gobiernan ciudades, ¿no? Ya hablábamos de este desarrollo urbano acelerado y sus consecuencias, entre ellos, por ejemplo, el crecimiento vertical de las ciudades, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros aspectos que tienen que ver con los recursos que tienen las ciudades, ¿no? Y esos recursos son algunos, como el agua, como el aire, pues, están en el ambiente, en el ambiente en el cual se encuentran las ciudades. Y estos retos se pueden ubicar al menos en 4 aspectos, ¿no? Uno, en el tema de las energías, ¿no? Es decir, hoy en día, la mayor parte de la energía que utilizan las ciudades para subsistir, para desarrollarse,
para funcionar se basan en combustibles fósiles. Por eso es que las ciudades hoy en día enfrentan un reto muy importante y es el de la transición ecológica y la necesidad de generar estrategias de superación de la emergencia climática, por ejemplo. Otro tema, por supuesto, que hoy nos reúne es el agua, ¿no? Muchas ciudades tienen un sistema de tuberías de drenaje antiguo, ¿no? Y eso, por ejemplo, un dato de SACMES, a diario en la red de agua potable de la Ciudad de México se envían cerca de 32,000 litros por segundo de agua, suficientes para abastecer 300 litros por persona, pero en realidad apenas llegan 177 litros y el resto se desperdicia en tuberías obsoletas, viejas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un tema. En algunas ciudades se pierde hasta el 50% del agua en el transporte, ¿no? Y otro asunto, lo que acabas tú de decir en tu comentario, Daniel, es que no hay sistemas separados de aguas pluviales, de aguas grises y de aguas negras en las ciudades, ¿no? Entonces, eso es un reto muy importante para la gestión del agua en el marco de esta idea de ciudades inteligentes. Los otros dos temas que están asociados a este tema de la transición ecológica, que es el principal reto de las ciudades, es la calidad del aire, ¿no? Eso, sin lugar a dudas, hoy se está utilizando el término descarbonizar las bases económicas de las ciudades, transitar hacia energías limpias y renovables en las bases productivas de las ciudades, como la movilidad, transitar entonces a modelos sustentables de movilidad y buscar al mismo tiempo la soberanía energética, la soberanía hídrica, la soberanía alimentaria y la soberanía digital, por ejemplo. Por supuesto, aquí podemos agregar en la calidad del aire, pues que los principales generadores de gases efecto invernadero, pues son pues las fuentes móviles, el transporte y las industrias, además de la falta de regulación tanto en el tema de agua como en la calidad del aire. Y el último tema es el tema de la basura. El tema de la recolección de residuos sólidos urbanos es un tema muy importante. La Ciudad de México solamente ella genera 19,981 toneladas diarias de basura, ¿no? Entonces, eso es un reto impresionante. Yo creo que por eso tu pregunta, tu comentario, Daniel, es muy importante, ¿no? Y la ventaja es que hay algunos ejemplos que se han planteado desde la idea de ciudad inteligente o de la aplicación de ciertas tecnologías de la información para mejorar estos procesos, ¿no? Y bueno, lamentablemente, algunos son costosos, que ese es otro elemento que a lo mejor no permite que estos procesos se lleven a cabo, pero ese es el tema. Por eso ahí es importante la gobernanza, ¿no? Porque la ciudad inteligente se va a crear a partir de la asociación entre el Estado, la sociedad y los demás actores que están presentes en una ciudad. Y muchas de estas estrategias que se pueden generar a través de la utilización de tecnologías para medir, por ejemplo, la cantidad de fugas que hay en un sistema de transportación de agua potable, lo pueden hacer, por ejemplo, las universidades o los centros de investigación y después aplicarlo a las ciudades, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? Eso tendría que decir hasta ahorita. muy bien, Raúl. Estamos hablando con Raúl Hernández Mar, académico de la UAM Lerma. Si tú nos permites, Raúl, dando paso a comentarios de la audiencia.
Óscar Monroy Hermosillo te saluda, me saluda. Nosotros también lo saludamos a él. Y abunda en esto de la pobreza en las ciudades. Dice Óscar Monroy: muy interesante concepto de ciudades inteligentes, pensando en todos los ciudadanos, no solo en los que habitan edificaciones elitistas. ¿Qué le comentas a Óscar, Raúl? Es muy común que en la actualidad veamos proyectos o incluso veamos a la venta, como dice muy bien el doctor Óscar, a la venta departamentos inteligentes o edificios inteligentes, eh, y justo como él lo comenta, en zonas de alto valor adquisitivo o de una gran plusvalía, ¿no? Pero ¿qué sucede, digamos, en las zonas en donde, pues, periféricas de las ciudades, por ejemplo, ¿no? Claro. Ese es, y también le mando un saludo al doctor Oscar. Creo que es justamente lo que al menos nosotros proponemos, ¿no? Desde nuestro proyecto en la unidad Lerma, ¿no? Es decir, nosotros ponemos en el centro, no, no el modelo de negocio, como en algunos casos pudiera darse a partir de esta idea de ciudad inteligente, ¿no? Sino lo que tenemos que poner en el centro es a las personas, ¿no? Es decir, tomar de forma seria a la gente, ¿no? Y a partir de eso, pues crearse un cambio real y un balance o un cambio real en el balance del poder entre el uso de las tecnologías de la información y comunicación y entre la gente ordinaria, entre las comunidades, el propio gobierno y bueno, y también los negocios, ¿no? Porque bueno, es parte de un modelo de desarrollo, ¿no? Que viven en las ciudades. Por lo tanto, esta idea de ciudad inteligente también considera el balance entre el desarrollo económico y el desarrollo y la sustentabilidad, ¿no? Si ubicamos esta idea de ciudad inteligente de esta manera, entonces el uso de la tecnología debería de permitir la emergencia de una cultura pública virtual incluso, ¿no? Donde el interés público prive sobre el privado y se deba tomar en serio la diversidad cultural, social y por lo tanto promover la igualdad de la sociedad de género y aprovechar en este caso el talento y la creatividad de los jóvenes. O sea, eso creo que es muy importante en esta época. Y lo que no comenté al principio y lo hago ahora es que también hay que observar el contexto, ¿no? Yo creo que hoy en día, es decir, a 2 décadas de inicio del siglo XXI y a consecuencia de esta pandemia horrible en la que estamos viviendo, el siglo XXI ha hecho más factible la puesta en práctica de esta idea debido justamente al uso cada vez más amplio como un medio, más no como un fin en sí mismo, de la tecnología de la información y comunicación. Eso podría comentar, profesor Javier. Muy bien, muy bien. Vamos a abrir a un último comentario. David Sandoval te pregunta, Raúl, ¿hay alguna ciudad modelo que pueda mostrar la ciudad inteligente de la que usted menciona? Es decir, un modelo que no sea de esa ciudad inteligente que abusa de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué le comentas a David, Raúl? Pues el comentario de David Sandoval, muchas gracias, creo que es muy pertinente porque también me permite comentarles que, o sea, cuando hablamos de ciudades inteligentes, también que hay que decirlo, no existe hasta el momento un concepto o un modelo unificado de ciudad inteligente, ¿no? Hay algunas
modelos generalizados, como este que les comentaba, el europeo, o como este otro escalable, que considero es el que se podría utilizar más para las ciudades en el caso de países emergentes, como las ciudades latinoamericanas, ¿no? México. También hay que decirlo, las ciudades inteligentes nacen o tienen una mayor probabilidad de surgimiento dependiendo del contexto en el cual se esté desarrollando esa idea, ¿no? Porque se requieren algunos componentes, ¿no? O sea, es decir, espacios, dicen, de innovación, ¿no? Y bueno, un ejemplo, en América, en Europa hay muchos ejemplos, ¿no? Sobre todo en los Países Bajos. En Estados Unidos hay ejemplos, ¿no? Hay como San Francisco, por ejemplo. En Asia, pues por supuesto China y Japón han construido ciudades basadas en la tecnología, ¿no? Principalmente. En América Latina, me parece que Santiago de Chile es una de las ciudades más desarrolladas en este esquema. Pero si comparamos todas estas ciudades, vamos a encontrar que tienen sus diferencias y le dan prioridad a alguna dimensión de la idea de ciudad inteligente. Algunas se van más del lado tecnológico porque sus sociedades y sus contextos les permiten estas capacidades, ¿no? O estas potencialidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos, le destinan en algunos ejemplos, como San Francisco, insisto, le destinan más al tema ambiental, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? En el caso de México, hay, pues, algunos ejemplos, como lo que ya comentaba, pero el ejemplo más visible, con más éxito, fue el diseño de la ciudad creativa de Guadalajara, ¿no? O sea, pero aquí o sea, por eso insisto que estos modelos de ciudad inteligente tienen que ser de abajo hacia arriba, porque hay que observar el espacio en donde se desarrollan, ¿no? Guadalajara se conoce como el Silicon Valley de México. Es un espacio en donde se ha creado o se desarrolla, por ejemplo, muchos de los software o incluso de los chips que se generan en las grandes empresas, ¿no? Como IBM, como incluso Google y estas otras grandes empresas tienen sus filiales en Guadalajara. Eso ha potenciado la posibilidad de generar esta idea de ciudad inteligente vista más como una ciudad creativa, por ejemplo, ¿no? Nosotros en Lerma hace poco organizamos un coloquio sobre ciudades inteligentes, la aplicación de este concepto en México, y asistieron personas de Guadalajara, y justo lo que están desarrollando allá son más circuitos, más dispositivos y más apps, interfaces, ¿no? Incluso nos comentaron que Guadalajara está tratando de generar una Bitcoin social, así le pusieron, ¿no? O sea, no me digas. entonces, la Bitcoin, que ustedes saben que es una moneda pues, digital, se va a traducir en dinero para aquellas personas que sean buenos ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, cada ciudad está desarrollada de distinta manera, ¿no? Entonces, si eso mismo lo vemos en la Ciudad de México, la Ciudad de México hoy en día, por ejemplo, tiene un programa muy fuerte de sensores. Está aplicando muchos sensores en toda la ciudad, que es el primer paso para una ciudad inteligente, por ejemplo. O está creando una tarjeta multimodal para el transporte público, como en Santiago de Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, hay temas prioritarios como el agua
que ahí todavía falta desarrollar estrategias puntuales desde el punto de vista de la ciudad inteligente. Es Muy decir, bien, muy bien. adelante. Te interrumpo porque estás yendo sobre la respuesta a un comentario de Daniel Tapita que vamos a leer ahorita, pero como estamos ya en la recta final de este conversatorio, Raúl, yo te pediría que diéramos respuesta a la pregunta de Daniel Tapita y nos centráramos en los últimos minutos en el mensaje de la gestión del agua, cómo tendría que ser la gestión del agua en una ciudad inteligente. Entonces, Daniel te pregunta, desde su punto de vista, la Ciudad de México, ¿qué tan lejos está de ser una ciudad inteligente? Comenta eso y después hablamos de la gestión hídrica en una ciudad inteligente. Sí, doctor. Por Pues, favor. pues Daniel, creo que como ya lo comentaba el profesor Javier, ya me estaba como acercando a la respuesta a tu comentario, ¿no? Yo creo que la Ciudad de México tiene muchas posibilidades de convertirse en una ciudad inteligente. O sea, ya incluso ya tiene algunos elementos, ¿no? Insisto, en el tema de movilidad, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la vigilancia a través de cámaras o dispositivos y el famoso C5, ¿no? Entonces, esos elementos tiene una oficina muy importante de innovación tecnológica que si ustedes entran a la página, tuvo un papel fundamental a propósito del gobierno abierto para poder observar, por ejemplo, el número de casos de contagios por COVID, incluso a nivel colonia, ¿no? Es decir, tenían indicadores y mapas interactivos que un ciudadano podía entrar y podías buscar tu colonia y saber si estabas en amarillo o en rojo en aquellos momentos más altos de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Ciudad de México, que es una ciudad muy importante en el país, muy grande además, mucho más grande que incluso otras ciudades en México y en el mundo, está dando pasos importantes hacia la instrumentación de las tecnologías de la información y comunicación y gobiernos inteligentes para la constitución de una ciudad inteligente a través de estas perspectivas. Yo creo que es parte del propósito de la gestión actual, me da esa la impresión. Sin embargo, creo que hay espacios que todavía no se han, o al menos no tan fuerte, se ha desarrollado esta idea de la ciudad inteligente, ¿no? Y yo decía hace un momento que, por ejemplo, las fugas en la red del agua, de la red del agua potable en las ciudades, son, son lo que provoca las mayores pérdidas de agua en las propias redes, especialmente en esas tuberías antiguas que tienen problemas, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que no tengo muy claro que lo estén desarrollando fuertemente en México, aunque sé que hay investigaciones que sí están midiendo a través de circuitos, pues, la viabilidad de ese tipo de tuberías. Lo están haciendo las universidades. Aquí en Lerma tenemos una licenciatura en recursos hídricos, ingeniería en recursos hídricos, y hacen ese tipo de experimentos. O sea, miden, ¿no? La capacidad de las tuberías para transportar el agua, ¿no? Pero eso se podría desarrollar en toda una red del agua en las ciudades, ¿no? Y es ahí donde encontramos tres elementos claves de la idea de la ciudad inteligente aplicada a la gestión del agua. Uno, se pueden generar subsistemas de sistemas de información geográfica, ¿no? Eso es muy importante. Hoy en día los llamados GIS, sistemas de información geográfica, son muy útiles para el tema de trazar mapas, redes sobre el tema de agua. Ese es un elemento, ¿no? Otro es que ahorita ya hay sistemas de supervisión y adquisición de datos que pueden incorporarse a las tuberías para crear un modelo hídrico
de la red de abastecimiento del agua, algoritmos que detecten y localicen fugas, utilizando, por ejemplo, la idea de redes neuronales, que ya es parte de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, la gestión de la red de abastecimiento del agua a nivel local es un reto complejo, pero lo importante es asegurar varias cosas. Uno, asegurar una adecuada calidad del agua, eso es un primer paso. Dos, asegurar una adecuada presión de los nodos usuarios de la red. Y otro, eliminar las pérdidas del agua. Esos son los tres elementos en donde una buena planeación, una buena gestión y la instrumentación de las tecnologías de la información y comunicación en un contexto de gobernanza pudiera mejorar la gestión del agua en las ciudades. Bien. Creo que ahí podría dar este último comentario con respecto a este tema, doctor. Muy bien, pues ha quedado muy claro el mensaje, Raúl. Te agradecemos mucho tu participación. Llegamos al final de este conversatorio. Creo que el tema es de primera importancia. Lo hemos de seguir discutiendo porque creo que se va a imponer, aunque no lo querramos, se va a imponer en el desarrollo del futuro inmediato de toda ciudad, porque va a ser muy importante gestionar el agua más eficientemente e incorporar tecnologías de la información para esta gestión. Te agradecemos mucho tu comparecencia en este espacio, Raúl Hernández Mar, académico de la UAM Lerma. ¿Quisieras dar un mensaje de cierre, de despedida? Pues nada más agradecerle, doctor Javier, por la invitación, por este espacio tan importante para la divulgación de estas ideas, estos conocimientos. Se lo agradezco mucho, le reconozco mucho el esfuerzo y la dedicación que tiene usted en este programa. Y también agradecer pues, a mis colegas de la Red del Agua de la UAM, en donde yo me encuentro participando. Y bueno, pues les agradezco mucho su invitación y a todos mis colegas les mando un saludo y recordar que la UAM está presente en este tema a través de esta red del agua a nivel pues institucional. Claro, muy bien. La red del agua de la UAM es muy importante y el Museo del Agua está inscrito también en esta red del agua. Pues así llegamos al final de este conversatorio tan claro como el agua. Agradecemos mucho al profesor Raúl Hernández Mar de la UAM Lerma su participación. Agradecemos mucho el interés de la audiencia, la atención que prestó a este conversatorio. Les recordamos que estos conversatorios son parte del inicio de las actividades del Museo Gota de Agua y los esperamos en la próxima emisión de este conversatorio, que será el último conversatorio de este año y que versará sobre la cuenca lacustre que se cubrió de asfalto. Y ese tema lo va a desarrollar la maestra Beatriz Ramírez González, que es la cronista de Iztapalapa. Y seguro va a ser una conversación muy interesante, de manera que los esperaríamos el próximo viernes 7:15 por estas mismas direcciones cibernéticas. A mis compañeras Lilia Anaya y Lucy Miguel, muchas gracias por su esfuerzo, por su eficiencia y por hacer posible la transmisión de estos conversatorios. Gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes a las 7:15 en otra emisión de Tan Claro como el Agua. Muy buenas noches tengan todos ustedes.